Padre, tú conoces los corazones que están esta tarde en este lugar y tú conoces la necesidad que hay en ellos, Señor. Usa mi vida como un canal de bendición, Señor. Usa mis labios, Señor. Pon en mi boca tus palabras, Padre, que ellos puedan salir edificados, que ellos puedan salir bendecidos, Señor. Mientras tu palabra es predicada, tu espíritu haga milagros, Señor. Haga sanidades, Padre. Tu espíritu se mueva de una manera especial. Bautiza con el Espíritu Santo. Llene la vida, Señor, de su poder, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, buen Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse, amados hermanos, con la ayuda del Señor. Yo quiero hablarles, amados hermanos, de lo que el Señor pone en mi corazón. Y esta palabra es clara, amados hermanos. Yo creo que si leemos la Biblia con amor, con entendimiento de parte de Dios, si le pedimos a Dios sabiduría, no hay mucho que agregar. Porque la Biblia está completa y es clara para cada uno de los lectores. No hay ningún mensaje oculto en la palabra del Señor, sino que lo que está ahí es revelado a nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han leído la Biblia y saben que es revelada a nosotros? Amados hermanos, mas sin embargo, nosotros hoy en día conocemos muchas personas a nuestro alrededor, que como bien dice la palabra, esta piedra viva ha venido a ser una piedra que los hizo tropezar porque no creen en la palabra del Señor. Y de eso es lo que yo quiero hablar hoy, amados hermanos. Con la ayuda del Señor yo quiero que usted ponga su corazón, disponga su corazón, su oído a la palabra de Dios y veamos cómo es el Señor Jesucristo para nosotros. Porque dice la palabra de Dios que aunque para nosotros Jesucristo es una piedra viva, una piedra, ¿verdad?, que nos hace levantar cuando nosotros estamos caídos, para muchos es tropiezo. Para muchos está ocultada esta palabra. Pero ¿qué ha pasado? Dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la humanidad para que la gloria del evangelio de Cristo no les alumbre. El evangelio de Dios, amados hermanos, el evangelio que se nos presentó a nosotros a su dado momento, donde la Biblia nos habla de que vino el Salvador del mundo a poner su vida por nosotros. Ese evangelio poderoso que nosotros recibimos, quizá en una campaña, quizá en un ayuno, quizá en la calle alguien nos predicó y aceptamos el evangelio del Señor Jesucristo. Ese evangelio hoy en día sigue oculto para muchas personas que están cegados por el príncipe de la potestad del aire, Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Se goza, hermano. Yo espero que se goce. Yo espero que se goce. Yo no vine a hablarle de mí, yo vine a hablarle de Cristo. Yo vine a hablarle de que Cristo, a pesar de que hay muchas personas que están cegadas, Él puede quitar la venda de sus ojos. Porque Cristo es poderoso, amados hermanos. Y me encanta lo que dice el versículo 7. Dice: mas para vosotros los que creéis, Él es precioso. Esa preciosa piedra, la piedra que desecharon los edificadores, los eruditos, los que edificaban según ellos la casa de Israel, los escribas, los fariseos, saduceos, todos aquellos que se habían apoderado de la religión, que tomaban la palabra de Dios y ellos decían cómo se debería vivir, pero ellos no hacían lo que ellos hablaban. Toda esa gente, todas esas personas que la Biblia nos menciona como son los fariseos, los saduceos, todos los feos, amén. Todas esas personas desecharon a Cristo, no lo conocieron, no se dieron cuenta quién Él era, no vieron la imagen de Dios en Él. Él es la imagen del Dios viviente. Él es el Dios que estaba en el monte Sinaí. Jesús, el mismo Jesús que vino a caminar, dice la Biblia, que en Él habita toda la plenitud de Dios. En Jesús está toda la plenitud de Dios. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la plenitud de Dios. Por eso es que Jesús es tan maravilloso. Por eso es que cuando hablamos de Jesús, es hablar de Dios, es hablar del poder absoluto, el creador de todas las cosas. Cuando hablamos de Jesús, amados hermanos, aquí empezamos, leemos un versículo, ¿verdad? Habla de Jesús. Cuando cantamos, adoramos, mencionamos a Jesús. Jesús está en nuestra alabanza, Jesús está en nuestra adoración. Es que Jesús es tan importante, amados hermanos. Él es la imagen del Dios invisible. Dios se hizo visible a los hombres. Dios a través de su Hijo, en su viva esencia en Jesús. Cuando Jesús estaba con los discípulos en el monte, allá donde se transfiguró, dice que sus vestidos resplandecieron, salió esa gloria que estaba en Él. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es precioso para usted, hermano. Jesús es precioso para mí. Cuando yo conozco cada vez más a Jesús, amado hermano,
Puedo decir verdaderamente que Él es precioso. Cuando yo me acerco más a Jesús, cuando yo le conozco en su amor. Unos domingos atrás el pastor estaba predicando de los atributos de Dios y me encantaba porque en cada uno de esos atributos, amados hermanos, no es que Dios tiene un poco de justicia, un poco de bondad, un poco de misericordia, no. Él es en esencia todo lo que dice que Él es. Si Él dice que Él es bueno en esencia. Nosotros quizá tenemos un poco de bueno, pero porque viene de Él. ¿No sabéis, dice la Biblia, que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de Dios? Todo lo que nosotros creemos tener bueno viene de Dios. Él es la esencia de todas las cosas. Él no está buscando en un libro la justicia para saber qué es lo recto. Él es la justicia misma. Y cuando nosotros empezamos a conocer a Dios en sus atributos, nosotros nos enamoramos más de Jesús. Nosotros podemos declarar que Jesús es precioso para nosotros, que Él es maravilloso, que Él es esa piedra principal del ángulo. Amén. Esa piedra preciosa en la cual nosotros no tropezamos, amén, sino que aunque caímos sobre Él, Él nos levantó. Aleluya. ¿Cuánto levantó el Señor? Y si no, hoy lo levanta, amén. Y si no, hoy el Señor es poderoso, viene a levantar su vida, porque Él es maravilloso, porque Él es precioso. Gloria al nombre de Jesús. Esta gente, amados hermanos, desecharon a Jesús, no le conocieron como tal. Lo despreciaron. Cuando ellos vieron a Jesús que enseñaba, ellos lo único que sintieron eran celos, era ira en contra de Jesús. Y Jesús no hablaba más que las bondades de Dios. Jesús no hablaba más que del reino de los cielos. No vino más que a sanar a los enfermos, a limpiar a los leprosos. Ellos se enojaban porque Jesús sanaba a los enfermos en el día de reposo. Había una mujer que estaba encorvada y Jesús la sanó. Y ellos se pusieron enojados. Y le dijo: hey, ¿cuál de ustedes, si su asno, si su camello, si su buey cae en un pozo, no lo sacan aunque sea día de reposo? Cuanto más esta que también es hija de Abraham. El Señor no vino a hacer ninguna mala obra. Cuando querían apedrearlo, Jesús le dijo: díganme por qué me van a apedrear, por cuál buena obra me van a apedrear. No te vamos a apedrear por buena obra, sino por la blasfemia que has dicho, haciéndote hijo de Dios. No le conocieron. No pudieron ver que era el Hijo de Dios que andaba en las calles de Jerusalén. No pudieron ver que era la esencia de aquel Dios que hacía temblar el Sinaí. Era el Dios invisible, aquel Dios al cual solo podían escuchar su voz. Podían ver los truenos en aquella nube espesa, aquella oscuridad. No podían ver que el Hijo de Dios andaba caminando en medio de ellos. La esencia del Dios vivo, amados hermanos, el Dios de los cielos, el creador de tu vida y de la mía, andaba en ese lugar, andaba caminando. Ellos desecharon a tal punto que lo crucificaron. Crucificaron al autor de la vida. Crucificaron a Jesús, el Hijo de Dios, al Dios mismo, la esencia de Dios, en un madero pegado por ti y por mí. Ese es el evangelio que hemos recibido, ¿verdad que sí? Yo espero que lo haya recibido, hermano. Sabe que cuando nosotros recibimos el evangelio, lo metemos en nuestro corazón, nos aferramos a Jesús, conocemos a Jesús, amamos a Jesús. Nuestra vida cambia, nuestra vida ya no es la misma, nuestros pensamientos cambian. El amor que nosotros tenemos al prójimo y primero a Dios es mucho más grande. Cambia nuestra vida con Jesús. Aleluya. ¿A cuántos el Señor le cambió la vida? Gloria a Jesús por eso. Gloria a Jesús. Amados hermanos, me llena tanto de gozo que nosotros hayamos recibido ese evangelio. El apóstol Pablo dice: nuestro evangelio, el evangelio que él no recibió por manos y mandamientos de hombre, no, él lo recibió directamente de Dios. Dios eso quiere con la humanidad. Dios quiere revelársele personalmente. Ese es el evangelio. Usted no tiene que esperar que alguien venga y le ponga manos y le diga todo lo que usted tiene que hacer. No. Nosotros los predicadores solo estamos para impulsarlo a usted a que camine a Jesús, para que usted avance a Jesús, para que usted conozca a Jesús. Nosotros no buscamos nuestra gloria. Si nosotros hiciéramos eso, no estaríamos aquí. Pero buscamos la gloria del unigénito del Padre, de Jesús. Él sí merece gloria. No hay ningún hombre, amados hermanos,
Por muy santo que se considere un hombre, por mucho ayuno que haga, por mucha vigilia que pase ahí orando y lo que él quiera, nadie puede ser como Jesús, ni nadie puede merecer gloria como Jesús. Jesús es el autor de la vida. Jesús es el salvador de la humanidad. Jesús es el que vino a morir por ti y por mí. Yo no morí por ninguno de ustedes. Pero ¿saben qué? Si puedo decirles algo, acérquese a Jesús. Conozca a Jesús, entonces usted va a conocer el evangelio de salvación, porque Jesús es la esencia de ese evangelio. No podemos predicar un evangelio sin Jesús. Es buena la doctrina, es buena la enseñanza, pero si Jesús no está en esa enseñanza ni en esa doctrina, no es nada. Si no hablamos de Jesús en nuestros sermones, en nuestras predicaciones, eso no es nada. No es nada. Jesús es la esencia del evangelio. Jesús es el que murió y resucitó. Por Jesús podemos estar hoy aquí. Es por Jesús que estamos hoy aquí. Amado amigo que está en este lugar, usted no está porque alguien lo trajo o porque a usted le plació estar en este lugar. Jesús tiene un propósito con su vida. Jesús murió por ti, murió por mí. El autor de la vida, el Hijo de Dios. Dice la Biblia, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, le plació en este tiempo hablarnos a nosotros por medio de su Hijo. Qué privilegiados somos, amados hermanos. Qué privilegio tan grande. Qué maravilla la de Dios. Dice la palabra del Señor que a Dios le plació no perfeccionar a los profetas, sino reservó algo mejor para nosotros: el evangelio de Jesucristo. Jesucristo, aquel varón que vino, que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer piadosa que se llamaba María. Amén. Una mujer santa. Para los que dicen ahí, estos siempre le tiran a María. No, era una mujer santa. Si no, Dios no la hubiera escogido. Pues no la adoramos, es nuestra hermana. Pues no la adoramos, amén. O hay católicos aquí todavía, que Dios les bendiga. Gloria a Jesús. No, hermanos, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús, amados hermanos, creció siendo un niño como usted y como yo, como crecimos nosotros. Pero era algo diferente, no igual a nosotros. ¿Por qué? Porque aunque él estaba sujeto a un cuerpo, a un niño, él era Dios. Sus pensamientos era Dios. Aunque su cuerpo, su humanidad, sus brazos pequeños, quizá sus piernas débiles, tal vez cuando empezaba a caminar, pero dentro de ese ser estaba Dios. Estaba Dios en ese ser. Jesús se aferró a una vida de sufrimiento. Lo despreciaron desde niño. Lo querían matar. ¿Saben algo? Todos los hijos de Dios sufren una persecución. Bueno, hablo por los hijos de Dios. Y es que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien derribar, buscando que usted ya no venga al culto, buscando que usted se quede allá tirado, borracho, alcoholizado, que usted ande con 1, con 2, 3, 4, 5 hombres y nunca sea feliz. Eso es lo que quiere Satanás, pero Jesús no. Jesús no quiere eso para el hombre. Jesús lo que tiene es vida para nosotros. Jesús lo que tiene es esperanza para nosotros. Jesús lo que tiene es salvación para nosotros. Él es la vida misma. Fuera de Él no hay vida. A Jesús es al que nosotros tenemos que aferrarnos a Él. Yo sé que hay jóvenes en este lugar y quizás muchas veces le han presentado una religión. Quizás muchas veces le han presentado un conjunto de normas que usted tiene que hacer para agradar a Dios. Pero ¿saben qué? Jesús lo que quiere es acercarse a los jóvenes, acercarse a todo ser humano, a los adultos, a los ancianos. No importa la edad. Jesús lo que quiere es que usted le conozca, que para usted Jesús sea precioso. Eso quiere Jesús, que usted diga: hey, Jesús para mí es precioso. Gloria a Jesús. Eso es lo que quiere Dios. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. No envió para que nosotros nos sintiéramos viles, para que nosotros dijéramos: ¿cómo me acerco a Dios? No, Dios no envió a eso. Dios envió a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús nos acercara a Él. ¿Saben algo? Había una relación rota, una relación que el pecado había destruido.
Los jóvenes quizá lo han escuchado, pero tal vez no lo han entendido. Y muchas veces nosotros descuidamos a la juventud. Pensamos que porque vienen a la iglesia ellos ya saben la palabra de Dios. No. Escucha, joven, había una relación rota. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de él, un ser santo sin pecado, y le dijo que señorease en la tierra, una tierra buena que él había creado. Y el hombre, al ser engañado por la serpiente, pecó, y el pecado lo separó de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Nadie puede acercarse a Dios por sus propios métodos. Dios es santo. Lo inmundo no puede estar delante de Dios. ¿Tú sabes qué quiere decir santo? Santo. Yo te voy a poner un ejemplo, joven. Hablo con los jóvenes. Yo sé que los adultos tienen mucho conocimiento, muchas letras, son teólogos. Amén. Pero hay una juventud aquí que se está perdiendo. Hay una juventud que no le estamos poniendo atención. Dios es como ver el sol, su santidad. Si nosotros nos acercamos como estamos, ¿qué va a pasar? Nos va a destruir. Pero ¿qué hizo Dios? Dios envió a Jesús para que en lugar de que tú entres a Dios, ahora entró Jesús en lugar tuya. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús limpió nuestras maldades. Y ahora nosotros nos podemos acercar a Dios por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es santo. Él no pecó, nunca pecó. Entonces, joven, Dios no vino a condenarte. Dios vino a mostrarte que con Él sí se puede. El mundo te va a presentar cosas pasajeras. Yo me recuerdo que a mis 14 años yo empecé a experimentar fuera de mi hogar, quizá en el mundo. Probé drogas, alcohol, vicios de toda manera, buscando llenar mi corazón. Y eso es lo que los jóvenes buscan, llenar su corazón. Buscan siempre la felicidad en algo. Yo empecé quizá con un amigo. Empezamos tomando ahí, despacito, ¿va? Tranquilo, no se me va a marear. Empezamos ahí con un amigo, y yo anoche predicaba en una célula y daba este testimonio también. Y hablo esto, amados hermanos, para que usted vea cuán importante es para Dios la juventud. A mis 14 años yo agarré un cigarro y lo compartíamos con mi amigo. Cuando ese cigarro ya no fue suficiente, él me dijo: hey, traje uno para cada quien. Pero era de una diversión, era algo que yo hacía por diversión. Y así muchos jóvenes en este lugar empiezan a experimentar la droga, el alcohol, empiezan a experimentar el mundo por una diversión, por pasarla bien con sus amigos, por sentirse bien, por sentirse feliz. Pero lo que el pecado no te dice es que te va a destruir. El pecado lo que no te dice es que apartado de Dios solo hay muerte. ¿Está escuchando, joven? Apartado de Dios solo hay muerte. Solo hay perdición para el alma. Apartados de Dios nosotros estamos muertos para Dios. Pero si nos acercamos por Jesús, si nos acercamos por medio de Jesús, la piedra principal del ángulo, Jesús, la vida misma, entonces ¿qué tenemos? Tenemos vida, y la tenemos en abundancia. Ya no vamos a ir a una condenación, ya no vamos a ser condenados. Vamos a acercarnos a Jesús, y por medio de Jesús a Dios, y estando con Dios en la eternidad para siempre, vamos a ser felices. Este mundo es pasajero. Hermanos, yo anoche decía esto: el pueblo de Israel, para esperar el año del jubileo, eran 50 años. 50 años es algo difícil. Empezamos a los 10, vamos bien. A los 15 ya empezamos a sufrir. A los 20 ya sufrimos más. A los 25 ya hay dolores en la espalda. Amén. A los 30, 40 iba, no sé, pero usted responde ahí, hermano. Hermanos, este mundo está lleno de dolor, de sufrimiento. El ser humano sufre. El ser humano piensa que puede llenar el vacío de su corazón fuera de Jesús. No, es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Sabes algo? Y Jesús
Si Jesús es Dios, Él te formó. Dice el apóstol Juan, dice en su evangelio: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Dios, dice Génesis en capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús te formó. Dice la Biblia que no había necesidad que le dieran testimonio a Jesús de los hombres, porque Él los conocía. Él ya sabía lo que había en el corazón del hombre. Él ya sabía la necesidad del hombre. Aunque le despreciaban, aunque lo desechaban, aunque lo crucificaron, aunque desecharon a Jesús, Jesús no vino a condenar a la humanidad. Él vino para que fueran salvos por medio de Jesús. Hoy Jesús está presentando el evangelio de salvación. No quiere que nadie se pierda. Esto no es una cosa de decir: no, eso es para los viejitos, eso no es para mí. Que mi mamá, que mi papá busque a Dios. Yo no quiero saber nada con Dios. ¿Para qué? Yo llevo mi vida tranquilo aquí, jugando en el Xbox, jugando en el PlayStation. ¿Tú crees que eso quiere Dios para ti? Que tú te quedes ahí muerto. Porque eso dice la Biblia: separados de Dios estamos muertos. No, joven, no, hermano, porque sé que hay hermanos en este lugar que todavía no conocen a Jesús. Hay amigos en medio de nosotros que no conocen a Jesús. Jesús no quiere lo malo para usted. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. Son pensamientos agradables. Yo nunca me imaginé que iba a estar delante de ustedes predicando el evangelio y hablando del amor de Jesús y diciendo en mi corazón que Jesús es precioso. Nunca me imaginé eso. Yo nunca me imaginé. Pero ¿saben qué? Dios tiene buenos pensamientos para la humanidad, para cada ser humano. Jesús no quiere la muerte del impío, dice la palabra. Que quiere Dios que se arrepienta, que le reconozca en su corazón. Amados hermanos, ¿hasta cuándo escucharemos el evangelio de salvación? ¿No ve que Cristo viene? ¿Cuándo cesará el evangelio del Señor Jesucristo? ¿Cuándo vamos a estar anhelando la palabra de Jesús? Que venga un predicador y nos diga: ¿quieres aceptar a Jesús? Cristo viene, hermanos. Y Cristo, como decía el pastor, su obra no la ha detenido, sigue avanzando. ¿No ve que en medio de la pandemia jóvenes se bautizaron? Jóvenes salieron predicadores aquí. En medio de la pandemia se levantó un ministerio de evangelización ahí en Langley Park. En medio de esa pandemia. Amados hermanos, la obra de Dios sigue avanzando. Si usted piensa que Dios se ha quedado estático, está equivocado. Dios no está estático, no está ahí quieto, no. Él está en movimiento. Y Él quiere que nosotros estemos en movimiento. Él quiere que nosotros nos movamos con Él, a ese ritmo que decía nuestros hermanos, al ritmo de Dios, al ritmo que Dios puso en esta iglesia. No se quede, amado hermano. Conozca a Jesús. ¿Sabe? Yo lo que quería decirle de verdad es que conozca a Jesús. Si usted conoce a Jesús, para usted va a ser precioso. Y cuando Jesús es precioso para usted, no hay nada que lo detenga. Si Jesús es precioso para usted, amado hermano, si Jesús es maravilloso, precioso, lindo para nosotros, no hay nada que nos detenga. Ayer, amados hermanos, estaba lloviendo hielo, ¿verdad? Sí, agua, hielo. Y yo salí como a mediodía a traer a mi hermana y la calle estaba frisada. Y bueno, hablé con un hermanito por ahí, que Dios lo bendiga, porque después me enteré que fue a otra célula, amén. Me dijo: vas a hacer el culto porque estaba frisada la calle. Me quedé pensando yo, ¿verdad? Señor, dije yo, tienes razón. Más si tiene algún accidente. Y está bien, le dije, no lo vamos a hacer. Pero a mí me habían invitado a ir a predicar a Nápoles, y a Nápoles está como a 1 hora de mi casa. Amados hermanos, yo dije en mi corazón: bueno, le voy a preguntarle, hermano, si lo va a cancelar o qué va a hacer. Y averiguando, yo pensé que me iba a decir: no, hermano, otro día. No, está en pie, me dijo. Amén, voy a ir. Cuando iba en el camino, yo
Eso es lindo, amado hermano. Por eso Jesús para mí es precioso. Jesús me ministraba con una palabra. Y Jesús me mostraba que Él es lo máximo que el ser humano ha podido recibir. No hay nada mejor que el ser humano pueda recibir. No hay nada más lindo que el ser humano pueda recibir que Jesús. Amado hermano, cuando yo llegué allá, yo dije en mi corazón: ¿qué puedo hacer yo para agradecerte, Señor? ¿Será que manejar mi carro con calentón ahí adentro y venir hasta aquí, será que eso es un sacrificio? ¿Será que no eran más duros los clavos de Jesús? ¿Será que su espalda no estaba siendo más desgarrada? ¿Será que esa corona no dolía más? ¿Será que no dolía más cargar esa cruz con gran dolor? ¿Será que no dolía más que el Hijo de Dios, siendo un ser santo, sufriera tanto? Amado hermano, cuando nosotros vemos a Jesús en esta dimensión, nada nos detiene, amados hermanos. Jesús sigue siendo precioso para nosotros. Jesús sigue siendo maravilloso para nosotros. Nada nos detiene. Un chisme no lo va a detener. Que hablen mal de usted no lo va a detener. Que lo critiquen, que hablen de usted, que está gordito, que está flaquito, que está feo, que está bonito, no lo va a detener. Nada, amados hermanos. Lo que pasa es que somos bien llorones. Eso es lo que somos, llorones somos. Bien llorones. ¿Por qué? Cualquier cosita buscamos un pretexto para irnos del Señor. Y Jesús, amados hermanos, Jesús estaba desvelado cuando lo fueron a traer. No lo dejaron dormir. Lo abofeteaban, lo golpeaban. Le decían: hey, profetiza quién te golpeó. Le daban con una caña en la cabeza a Jesús. ¿Habrá algo más doloroso que nosotros hagamos para Dios? ¿Será que venir a un ayuno aquí, venirnos a sentar? Porque yo sentado estaba allá orando, a orar, ¿verdad? ¿Será que eso es un sacrificio? Venir a las 5 de la mañana, si a esa hora se levanta siempre para ir al trabajo, hasta más temprano, porque le gusta llegar ahí temprano y que el jefe lo mire y que, pues sí, pues. Amado hermano, no hay sacrificio tan grande como el de Jesús. No hay sacrificio más grande como el de Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer para agradecerle a Jesús. Por eso es que el apóstol Pedro decía: mas para los que creen, Jesús es precioso. Él es precioso. Él es el autor de vida y Él es precioso. Estando muertos en delitos y en pecados, no nos miró de lejos, aunque éramos un trapo de inmundicia. Jesús nos vio con amor. Amado hermano, cuando yo tenía 9 años, mi papá se fue de la casa. Cuando yo tenía 14 años, mi mamá murió. Yo viví con mucha libertad. ¿Quién me decía a mí? ¿Llegaba o no llegaba a la casa? Eso era cuestión mía. Mi hermano mayor trabajaba, se iba hasta 2 semanas a trabajar. No lo veía. Él estaba al cuidado de mí. Hermanos, ¿saben cómo me siento yo? Siendo un huérfano prácticamente, y que Dios me recoja, y que Dios me limpie, y que Dios me dé una vida nueva, y que Dios me traiga a esta nación, y que yo pueda conocerle. Amado hermano, si yo brinco, si yo levanto mis manos, si yo grito, eso no puede hacer nada para agradecerle tanto amor a Dios. Porque dice la palabra del Señor: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Con todo Dios nos recoge. Por eso es que yo declaro, como el apóstol Pedro: Jesús para mí es precioso. Él es precioso. Jesús es precioso. Aleluya. Aleluya. Amado hermano, cuando usted entienda estas palabras que dijo el apóstol Pedro, su vida va a cambiar. Lo que usted hace para el Señor no va a ser tan duro. Agarrar su carro el martes, el jueves, y oiga bien que no viene a pie. Agarrar ese carrito que se sacó del dealer, pues sí, no va a ser difícil. Lo va a parquear ahí. Lo más que va a aguantar frío son unos 15 segundos en lo que sale de su carro. Y no importa si trabajó,
Jesús estaba desvelado, lo golpeaban. Todo ese día Jesús estaba ensangrentado y lo fueron a crucificar al madero. Lo clavaron en el madero. Y Jesús no era como nosotros. Él es un ser santo, 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 santo. Ángeles, serafines, querubines, todos los ejércitos del cielo se levantaban ante el trono de Jesús. Porque Jesús, amados hermanos, sentado en su trono lleno de gloria, con su corona, recibía adoración de los ángeles. Bendito el Cordero, bendito el Hijo de Dios, bendito, bendito, bendito. Y Jesús dijo: allá hay unos jovencitos, allá hay una mujer que está sufriendo, viéndolo en su eternidad, viéndonos a nosotros desde su eternidad. Allá está mi creación, quizá podamos decir eso, porque cuando creímos y fuimos adoptados, fuimos hechos hijos, ¿verdad? ¿Ya vieron quiénes son hijos de Dios? Todos los que han creído en Jesús, amén. Entonces pensaba, lo miraba a usted, miraba a la juventud de este tiempo. Hey, esos mis muchachos están sufriendo, están viviendo una generación perversa, una generación depravada, una generación sin afecto ni siquiera por sus padres, una generación mala. Y Jesús lo estaba viendo desde su eternidad. Se quitó su corona, sus vestidos reales, se metió al vientre de la mujer llamada María, creció, sufrió, sus hermanos lo menospreciaban, vivió una vida como usted y como yo, con dolor, y lo último, ser crucificado, para que hoy que todos los jóvenes que están aquí puedan tener un encuentro con Dios mismo, puedan acercarse a Dios. Tu pecado no es más grande que la gracia de Dios. Tu pecado no es más grande. Yo me he encontrado con gente que dice: Dios ya no me puede perdonar a mí. Yo creo que soy muy malo, soy muy mala. Dios no me puede perdonar a mí. Si entendieran el sacrificio de Jesús, si entendieran que Él, siendo Dios, se hizo hombre y murió por ellos. Cuando el pecado creció, la gracia iba por encima. La gracia de Jesús cubría el pecado de toda la humanidad, los limpiaba, los restauraba esa gracia. Y hoy estamos aquí. Y si nosotros no conocemos a Jesús, si nosotros no nos acercamos más a Jesús, no vamos a poder decir que Él es precioso. Porque cuando nosotros decimos eso es porque lo conocemos. Jesús es precioso. Él es precioso. Para mí Él es precioso. Él es precioso. Y aunque lo desecharon, amados hermanos, y aunque para muchos hoy ese bendito evangelio esté encubierto, damos gloria al Señor porque nos fue revelado a nosotros. Porque aunque caminábamos ciegos, aunque caminábamos en el sentido figurado, desnudos, descalzos, Jesús vino y nos cubrió, nos arropó, nos puso un vestido limpio, de lino, limpio, santo. Qué lindo es Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos pueden ponerse de pie y decir: Jesús, tú eres precioso? Tú eres precioso, Señor. Amado hermano, hay algo que Dios inquietaba en mi corazón, y es que aquellos primeros creyentes tuvieron un avivamiento poderoso, amado hermano. ¿Saben por qué? Ellos amaron a Jesús. El apóstol Pablo dice: y muchos de los hermanos que conocieron a Jesús todavía están en medio de nosotros. Siéntese, hermano, me quedan como 15 minutos ya que el Señor me bendijo ahí con otro poquito de voz. Aleluya. Hermanos, dice el apóstol Pablo, de los hermanos que vieron a Jesús, muchos de ellos viven. Yo me imagino a esa gente, la gente que conoció a Jesús. Quizá empezaron niños. Venga para acá, hermano, usted es mi student. Conocieron a Jesús así pequeñito, que ya estaba casi en mi tamaño.
y crecieron y hicieron ancianos y conocieron a Jesús. Y cuando venían aquellos creyentes nuevos, ellos vieron la vida de Jesús. Los que estaban así pequeños vieron cómo Jesús creció, vieron cómo Jesús murió, vieron todo lo que Jesús hizo cuando se les apareció resucitado a más de 500 hermanos. Lo vieron. Siéntese, gracias hermano, 10 puntos. Lo vieron, amados hermanos. Y esa gente, yo me imagino que cuando hablaban de Jesús, amados hermanos, yo no sé cómo tenían sus ojitos. O uno se le mira, ¿verdad?, en los ojos cuando anda atribulado, cuando anda lleno de amor, cuando como usted anda ahí, los ojitos hablan de usted bastante. Entonces, yo no sé cómo tenían los ojos esos hermanos, cómo se les miraban cuando hablaban de Jesús. Y se venía a su mente aquel cordero que murió por ellos, aquel Jesús que fue desfigurado, aquel Jesús que estando en la cruz exclamaba y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que vieron el rostro de Jesús mostrando misericordia, aquel que estaba crucificado a la par, cuando le dijo: hey, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, estando en esa condición, destrozado, poder levantar aquella mirada y brindarle el perdón a un pecador. En la gente que hablaba de Jesús tuvieron un avivamiento, amados hermanos, porque ellos vieron a Jesús, ellos conocieron a Jesús. Y después se levantó otra generación que, aunque no lo había visto, escuchaban el testimonio de otros. Y ese es el mismo testimonio, amados hermanos, que por el Espíritu Santo es dado cada uno de los que predican en este lugar. Si usted siente que Dios está tocando su corazón, no soy yo, ni es el pastor, ni es ningún predicador. Es el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que dio testimonio en ese tiempo. El mismo Espíritu que dio testimonio de Jesús, de ese amor tan grande que Él tuvo por la humanidad. Esa gente entonces, cuando se juntaban, no se juntaban para chismear. Se juntaban, primero oraban 2, 3, 4 horas, qué sé yo, y ya después se comían un pan. Nosotros al revés. Nosotros primero comemos y después, amén, vamos a darle gracias al Señor. Hermano, esa gente vivió en ese avivamiento poderoso porque ellos amaban a Jesús. Se le metió Jesús en el corazón. Quedó plasmada esa imagen. En mi mente hay una imagen de Jesús, amado hermano, por un testimonio que yo escuché. Yo creo que ya lo he compartido aquí, pero una vez iba con mi papá en el carro al trabajo y mi papá le gustaba ponerme predicaciones porque sabía que andaba todo cruzado yo. Y me puso un testimonio. Y la hermana en el testimonio hablaba de que ella tuvo una visión donde vio a Jesús cuando era crucificado. Entonces yo escuchaba ese testimonio, amados hermanos. Déjenme decirle que no es bonito lo que decirlo, ¿verdad? Tal vez iba de goma quizás ese día, pero lo digo para que usted vea que yo no quería nada con el Señor. Y esa palabra me recuerdo del testimonio. Yo cerré mis ojos y escuchaba la hermana hablando de que ella miraba en Jesús unos ojos de compasión y de misericordia por todos aquellos que gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Y yo, mientras cerré mis ojos, amado hermano, esa imagen quedó en mi mente de ese sacrificio de Jesús. Y siempre, amado hermano, que yo me siento triste, que yo siento que ya no puedo, siempre viene esa imagen a mi mente. No es posible que el Hijo de Dios haya muerto por mí, que yo me rinda. No es posible que Dios haya dado lo más precioso que Él tenía en el reino de los cielos y yo rendirme. No puedo rendirme. No puedo dejar a Dios. Él sigue siendo precioso para mí. Él sigue siendo maravilloso para mí. Amado hermano, déjenme decirle que si usted no conoce a Jesús,
si usted no quiere conocer a Jesús, al fin de declarar usted que Él es precioso para su vida, amado hermano, no queda más que hacer por usted. Así dice la Biblia. Porque ¿qué más va a hacer Dios? Dio a su Hijo por nosotros. ¿Qué queremos? ¿Usted quiere riquezas? Déjeme decirle que las riquezas no dan felicidad. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Quieren casarse, tener su esposa, sus hijos para ser feliz? Eso no, amado hermano. Un día yo oraba y después de que salí de orar, el Espíritu Santo me puso eso en mi corazón. ¿Todavía quieres pareja? Y yo como que rechacé eso. No, Señor, yo solo te quiero a ti. Pero fue algo especial en el Espíritu. Algo que quizá usted no me lo va a entender en la carne. Fue en el Espíritu. Una conexión con Jesús que yo no quería salir. Estaba orando en mi cuarto. Y desde cualquier punto que yo mire a Jesús, si lo miro pegado en el madero, Él es precioso. Si lo miro como Rey de Reyes, Él es precioso. Si lo miro como Cordero, Él es precioso. Si lo miro como León de la tribu de Judá, Él es precioso. Él es precioso de cualquier ángulo que usted lo vea. Él es precioso para nosotros que creemos en el unigénito del Padre. Amén. Póngase de pie, amado hermano. Póngase de pie, porque yo siento que Dios ha tocado corazones. Y quiero pedirle a la iglesia que me ayude a orar, porque, amado hermano, no hay mayor fiesta en el reino de los cielos que cuando un pecador se arrepiente. No hay mayor fiesta en los cielos y aquí con nosotros en la tierra que cuando un alma se entrega a Cristo. Tenemos que orar, iglesia, orando. Yo sé que Dios va a tocar la vida de los que estamos en este lugar. Dios va a tocar la vida de aquellos que aún no pueden declarar que Jesús es precioso, porque quizá tienen su mirada en esta tierra. Quizá han puesto su mirada en alguna persona. Déjame decirte que ninguna persona en esta tierra puede hacerte feliz como Jesús. Cuando tú le conozcas a Jesús, cuando tú le entregues tu vida plenamente a Jesús, Él se va a volver precioso para ti. Tú vas a declarar, como dijo este discípulo llamado Pedro: Él es precioso para los que creen. Si hay algún joven que quiere aceptar a Jesús hoy, si hay algún hermano entre nosotros que quiere aceptar a Jesús hoy, si hay alguien que quiere abrir su corazón, Jesús no es una religión. Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarte. Jesús es vida. Jesús es salvación. Es esperanza, es ayuda en los momentos difíciles. Él es nuestra roca fuerte. En los momentos difíciles Él nos ayuda, Él nos levanta, Él nos restaura. Gloria a Jesús. ¿Hay alguien, algún valiente que diga: Jesús, yo quiero conocerte, quiero entregarte hoy mi vida? ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida al Señor? Alguien que sienta que quiere caminar con Dios. Dios te llama a caminar con Él. Dios nunca te va a dejar. Dios te va a sostener en los momentos difíciles. Él va a estar contigo en la necesidad, en la enfermedad. Cuando te sientas solo, cuando te sientas triste, Él va a estar contigo siempre. Siempre Él va a estar contigo. Poderoso Dios. Vamos a adorar al Señor. Esa alabanza que cantábamos merece gloria. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a adorar.